Bienvenidos de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hacer otra retrocrítica y vamos a hablar de los Goonies. Que se reestrena ahora en los cines, en formato 4K, para que la gente disfrute de la salsa ochentera, como se suele decir. Que está ahora, la nostalgia está ahí en auge. Bueno, y esta película que es como la piedra roseta, ¿no?, de toda esta revival de los años 80 en serie y en cine. Muchos hablan de Stranger Things, que es los Goonies de hoy día. Sí, la verdad es que su principal referente es ese, y luego más allá pues, de películas de John Carpenter, La Cosa y demás, pero los Goonies están ahí como epicentro. Lo que tenía los Goonies es que detrás tenía a dos grandes mentes pensantes de aquella época. Una era Steven Spielberg, que en este caso ejercía como productor, que bueno, cualquiera podía haber dicho que prácticamente la podría haber dirigido él, porque es una película que en aquella época iba de la mano con su forma de hacer las cosas, pero estaba Richard Donner detrás. Richard Donner, uno de los mejores artesanos que tenía Hollywood. Lo mismo te hacía la película icónica de los superhéroes como Superman, un clásico del terror como La Profecía, una saga como Arma Letal dentro de los thrillers de acción, o está Los Goonies. Además que ya Richard Donner, cuando rodó Los Goonies, tenía una edad. Y quizás lo peor de todo es que no se le ha reconocido la importancia como director que tiene, ¿verdad? Se le reconocerá o con algunos Oscar honoríficos o cuando muera, pero vamos. Yo creo que más bien va a ser los segundos. Sí, por desgracia sí, porque ya es bastante mayor. Pasa un poco como a John McTiernan, creo que es un director que no tiene el reconocimiento que debería de tener con lo que tú has dicho, la carrera que llevaba. Se le revalorizó con los años a McTiernan, y ahora una pena que tampoco haga cine. Y bueno, hablamos de los Goonies. ¿Qué te supuso a ti los Goonies? Bueno, los Goonies yo debo admitir que la descubrí más tarde de la época de su estreno. Lo que pasa que, bueno, ya había oído... Ahora me dices que la viste el año pasado. No, hombre, tanto como eso no, pero sí, la verdad es que la vi bastante después. Y lo cierto es que me gustó muchísimo dentro de lo que es el género que toca, y un cierto cine infantil con toques un poco más adultos. La verdad es que me encantó. Bueno, hemos hablado antes de Richard Donner, de Steven Spielberg, pero no se nos puede olvidar a Chris Columbus. Chris Columbus es la persona clave dentro de la película. Escribe el guión, ya venía de escribir el de los Gremlins, que lo cambiaron bastante según declaraciones de él y de Joe Dante, pero vamos, esos diálogos ágiles, sobre todo los del personaje de Corey Feldman, de Bocazas, que son geniales. La verdad es que su impronta está ahí. Y luego, bueno, pues siguió con su carrera. También, creo que era posterior también El secreto de la pirámide, que también era guión suyo, Solo en casa, y después dirigió las dos primeras de Harry Potter. La verdad es que dentro del cine infantil de Hollywood, Chris Columbus es un nombre importante. ¿Crees que a lo mejor esta película fue la que marcó un antes y un después en ese tipo de películas de aventuras? Yo creo que sí. Y sobre todo dentro de una vertiente, porque si hablamos de los 80 y de cine comercial americano, yo creo que hay dos películas claves, son esta y Regreso al futuro. Lo que pasa es que Regreso al futuro se acercaba un poquito más a la ciencia ficción y a otro tipo de cine, pero dentro de ese cine, como comentamos, para todos los públicos, yo creo que Los Goonies es clave en los 80 en ese sentido. Lo que tenía es que la historia era bastante sencilla, en verdad. Un grupo de amigos, un tesoro, una amenaza que les va a impedir que puedan seguir viviendo donde lo siguen viviendo hasta la fecha. Es decir, como tal la historia en verdad no tenía nada del otro mundo. Lo que pasa es que se cimienta sobre unos personajes que te llegan, que son divertidos, que son entretenidos, y unos malos igualmente divertidos, ¿verdad? Caricaturescos, sí. Que sabes que son una amenaza física para ellos, pero en ningún momento sabes que les van a hacer nada, porque no sé, son como un añadido que queda muy bien a la historia, pero que no son realmente lo que podríamos decir unos villanos clásicos. Más, ya digo, bastante sencilla, porque en verdad una vez que empieza la historia te plantean el enigma, que es el tesoro, se van al subsuelo y poquito más. Luego tienen eso, las típicas aventuras, claro, que tienen que superar un par de pruebas hasta que llegan al barco, que ahí fue donde se eliminó la famosa escena del pulpo, que la mencionan al final. Y es que la trama de la película es el sueño de cualquier niño: vivir una aventura, encontrar un tesoro con tus mejores amigos y vencer a los villanos. Y lo cierto es que en ese sentido la película funciona al 100%. Y por eso, por lo que comentamos, por el guión, por la producción de Spielberg, que está ahí detrás y siempre se nota, y un profesional como Richard Donner. Se ha hablado durante muchos años de una secuela. Sí, se ha hablado muchísimo de una secuela, pero yo incluso dirigida por Richard Donner. Lo que pasa es que yo creo que ya... Si Richard Donner va a volver al cine, por favor que no sea una secuela de los Goonies, que en todo caso que siga con Arma Letal.
Pero, no sé, la gente va a ver a Josh Brolin ahora y va a esperar que haga algún chasquido y desaparezcan los villanos, yo no lo veo. Sean Astin ahora ya lo asociamos con El Señor de los Anillos, sí. Algunos de los otros actores ya ni trabajan. Bueno, la gente de hoy día dice que es de Stranger Things, ¿no? Hace poco... bueno, o el de Soldados de Papel, creo que se llamaba también en los 90, ya han hecho la parodia, ¿no?, de que es un héroe para distintas generaciones. Pero bueno, sí, ahí lo tendremos, que siempre será Mikey también el de los Goonies. Y ahora la pregunta, ¿con cuál te quedas? ¿Con los Goonies o con Monster Squad? Monster Squad, pero con muchísima diferencia. Yo a los Goonies me gusta mucho, una aventura infantil, con piratas, con tesoros, pero es que Monster Squad, aunque vino después y es de mucha más baja categoría... Y bebe mucho de los Goonies. Exactamente. Son los monstruos de la Universal, son los monstruos de la Hammer, tenemos a Drácula, tenemos al hombre lobo, el hombre lobo con sus pelotas, el monstruo del pantano, tenemos a Frankenstein, y yo, mi corazoncito se va con ella. Pero no puedo eludir que viene de los Goonies, y los Goonies es la... Y más adulta también. Sí, bueno, y los Goonies aún a día de hoy la ves y tiene algunas cositas de humor negro también, que ahora depende de qué producto para toda la familia no te encontraría. Pero sí, Monster Squad es un poquito más oscura. Sí, sobre todo porque supongo que te refieres a esa escena en el congelador, ¿verdad? Sí, con el cadáver y algunos comentarios. Bueno, oro puro, Corey Feldman hablando con Rosalita, la criada, cuando viene y empieza a hablarle de que aquí el señor es donde pone las drogas, la heroína, no sé qué, los aparatos de tortura sexuales. Claro, una de las cosas que pasa en esa escena es que nosotros la versión que hemos visto habla italiano, ¿verdad? Claro. Cuando en verdad es español. En versión original, Rosalita es de Sudamérica, no es italiana, sí. Y lo que Corey Feldman hace es hablar en español y queda mucho más gracioso incluso. Es una de las pérdidas que tiene el doblaje, sí. ¿Verdad? Cuando pasa también Depredador, que hay momentos en los que están hablando entre ellos que dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se hablan directamente? Sí. Y es porque en esos momentos están hablando en español. La verdad que es una película que nos marcó, sí. Las cosas como son, nos marcó. Bueno, yo sí la vi más de joven, a mí me gustaba mucho lo que dice, ese sentido de la aventura, esa aventura que todo niño quisiera tener. Y creo que también envejeció bien. Una sensación que a mí me da, yo la sigo viendo, y creo que envejeció bien. Evidentemente, pues se le nos dan los años, pero al final no deja de ser un producto de Spielberg, que Spielberg tonto no era y que sabía dónde meter el dinero. Y lo que hablábamos, yo creo que Richard Donner creo que es fundamental, porque hace un trabajo muy bueno y se ha quedado una película que ha marcado a generaciones posteriores, y lo que hablábamos al principio, y está Stranger Things, que al final no deja de ser una especie de Goonies actualizado, aunque curiosamente está en la misma época. Exactamente. Nosotros yo lo que sí recomiendo que la vea la gente, porque es una película sobre todo los niños de las generaciones de ahora son los que yo creo que es una película que se deja ver muy bien para eso, para los niños de las generaciones de hoy, que la disfruten, aparte es muy artesanal, sin efectos visuales, una aventura sencilla, simple, con ese típico final Made in Hollywood que tanto gusta. Y bueno, no sé, lo mismo un día nos despertamos con la noticia de que están los Goonies todos. Esperemos que no. Bueno, pues aquí nuestra retrocrítica, que en verdad creo que ha sido en general muy amable, porque la verdad es que es una película muy tenemos cariño, muy agradable. Y bueno, no lo hemos dicho al principio, lo decimos ahora, que siempre cuando hacemos parón se nos olvida siempre. Si os gusta el canal, suscribiros, campanita. Tenemos también canal de Instagram donde metemos contenido diferente al de YouTube. Os recomendamos que lo sigáis. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.